Bueno, buenas tardes. Reciban una bienvenida de parte de la Universidad Unisabaneta, de la Facultad de Ingeniería, de todo su cuerpo docente, de todo su cuerpo estudiantil, de todo su cuerpo administrativo. Damos comienzo hoy a la cátedra virtual o lección inaugural de la que esperamos tener una excelente participación tanto del público y que además esperamos consolidar este espacio de manera mensual, trayendo destacados invitados que nos hablen también de temas que sean de actualidad con respecto a la ingeniería y demás. Tenemos hoy la grata presencia del profesor Francisco Javier Vanegas Pulgarín. Podemos decir que él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster de Filología Clásica de la Universidad de Heidelberg, ha sido docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia, del CES, de Luis Amigó, ha impartido cursos de latín, griego, de gramática española, igualmente ha trabajado los temas concernientes a la introducción a la historia de la ciencia, la lengua y la cultura. También ha publicado algunos textos varios en destacadas revistas a nivel nacional e internacional. Sumado a esto, pues, nos acompaña hoy con una charla, La palabra en la ciencia en la palabra, y le queremos dar primero las gracias por asistir, por acompañarnos en este evento y además eh, también eh, destacar que estamos ante una persona que durante toda su vida se ha dedicado al estudio de las lenguas clásicas y latinas. Quería recordar también que el profesor Vanegas es cofundador del Instituto de Lenguas Clásicas y Semíticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Le damos pues la bienvenida al profesor Francisco Javier Vanegas y esta es su casa, profesor. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Bueno, con la presentación ya me metí en problemas. Eh, para empezar, también, gracias al profesor Juan Diego Tamayo, que entre otras cosas es amigo mío, intentaré también devolverle un poco favores que me ha hecho en el pasado de charlas, también sobre todo de literatura, que es su gran pasión, y también lo he invitado. Entonces, un poco una especie de revancha. Bueno, un saludo muy especial a nuestros seguidores en Eritrea, Indonesia, Canadá y Botswana, me imagino que nos están siguiendo en este momento. Y voy a compartir unas ideas relativamente sencillas sobre por qué a veces tenemos como unas denominaciones en la lengua coloquial y otras en la lengua científica. Mm, Primero, digamos que mm, tradicionalmente se ha hablado de tres pilares de Occidente. Nosotros estamos considerados como occidentales porque, bueno, en esta distribución tradicional de Oriente y Occidente, Europa ha sido Occidente y nosotros por conquista y colonia europea, de alguna forma, entonces también estamos denominados como occidentales. Bueno, los pilares de Occidente, muchos autores hablan de tres, que son la filosofía griega. Aquí les voy a compartir unos daticos. No, mi intervención era más sobre todo como hablar, mmm, y también para algunas personas que lo están siguiendo en YouTube, pues les advierto que el público básico es los estudiantes de primer semestre de ingeniería de la Universidad de Sabaneta, pero bueno, hicieron extensiva la invitación a muchas personas. Entonces, también sabrán entender que en determinado momento me puedo referir más a ellos, pero cualquiera nos puede seguir. Bueno, entonces les voy a compartir aquí unas líneas, porque en realidad no tengo pues como una presentación así como para una especie de clase, sino que quería más compartir unas ideas aquí charlando. Entonces, por eso, esto en una forma muy artesanal, voy a compartir aquí. Eh, un momento, ¿dónde estará esto? Perdón.
Un momentico. Primero abrir el archivo, qué pena. Es una... Esta, está bien. No es como para que me sigan. Se habla de unos pilares de Occidente, normalmente un trípode, que son la filosofía griega, el derecho romano y la religión judeocristiana. Yo creo que para bien o para mal, pues hay que tener en cuenta que han tenido influjo en nuestra cultura. Y bueno, no solo en nuestra cultura, ya veremos por qué. Yo me atrevo a mencionar otra que a veces como que se le pasa a muchos autores en esos pilares de Occidente. No creo que sea un trípode, sino que sea más como, bueno, unos pilares cuadrangulares o que son la filosofía griega, el derecho romano, la religión judio-cristiana y las matemáticas en árabe. Subrayo en árabe porque no necesariamente fueron árabes, sino eruditos, matemáticos, astrónomos que produjeron en árabe. Ya veremos por qué. Entonces, voy a empezar incluso a mirar el influjo lingüístico. Nosotros en español, para no ir muy lejos, tenemos muchas palabras del árabe, ¿cierto? Ahora, asociados a esos pilares de Occidente, pues también la manifestación cultural fue en determinados idiomas. Entonces, por ejemplo, tenemos las matemáticas en árabe, la transmisión fue el árabe, la religión judio-cristiana el hebreo, el derecho romano el latín y la filosofía griega en griego. Es bueno aclarar que, aunque supongamos en el caso de la religión judeocristiana, muchos de nosotros no seamos cristianos, no nos interese la religión, pues no sé si podemos desconocer el papel que ha tenido la religión, bueno o malo, o bueno y malo, pues, pero ese es uno de los pilares que tradicionalmente se ha mencionado como parte de esos otros pilares. Entonces, quiero poner el caso breve de las matemáticas en árabe, la religión judío-cristiana, porque me quiero referir sobre todo al gran aporte, sobre todo en latín y griego, que han tenido en el lenguaje científico, ¿cierto? Bueno, entonces, rápidamente, algunas palabras que tiene el español procedentes del árabe, aquí tengo una listica también que me saqué por ahí de internet, palabras tan comunes como aceite, almohada, alcohol, baño, barrio, bata, bellota, chisme, alcohol, diván, elixir, engarzar, gabán, hazaña, islam, bueno, pues islam es más árabe que jinete, jirafa, joroba, laúd, limón, lima, mazmorra, mezquino, mezquita, nácar, naranja, olé, ojalá, quintal, quilate, rehén, rubia, rincón, sandía, sorbete, tabique, talco, tarima, valija, zanahoria, soquete. Bueno, por aquí en Medellín tenemos, bueno, un registro urbano que también usa la palabra valija, pero no es en ese sentido. Ahí podemos ver muchas palabras que provienen del árabe. Son más de 3.000, 4.000, con toda seguridad, sobre todo de la época en la que los árabes estuvieron en el sur de España. Y el español adoptó poco a poco mucho ese vocabulario. Bueno, ahí falta, por ejemplo, alcalde. Esa marca al es muy característica del árabe. Bueno, es solamente un aspecto. Ahora, la contribución en las matemáticas, pues empecemos por una muy sencilla, el sistema de numeración, que a veces decimos el sistema de numeración que nosotros utilizamos se llama indoarábigo, que también a veces le falta recordar a muchos historiadores a veces de la ciencia, que es que los indios, porque los habitantes de la India no son hindúes, sino indios, el hinduismo es una religión, también contribuyeron al sistema de numeración. Bueno, hay por ahí a veces una discusión en que si el 0 es indio o si es maya. A mí sinceramente, uno de los conceptos que más me llama la atención es crear el concepto de 0 y sobre todo una cifra asociada, porque me parece muy fácil crear un signo para algo que existe, el 1, el 2, el 3, maravilloso, pero uno idearse un signo para algo que no existe, un 0. Y bueno, ya sabemos pues las implicaciones de la posición, ¿cierto? Bueno, es un sistema, el sistema indoarábigo que nosotros utilizamos, se utiliza a partir de la Edad Media, por ahí. A partir del año 1000 más o menos empezaron a promocionarlo, entre otras cosas el Papa
del año 1000, que era Silvestre, ¿qué? Silvestre segundo, tercero, no recuerdo el número del Papa Silvestre, que era, entre otras cosas, un papa matemático que hubo en la Iglesia Católica. Él fue, un poco con el influjo que tenía el papado en la época, un impulsor del sistema, de la utilización del sistema indorábico, porque hasta la época se usaba mucho el sistema de numeración de los romanos, que de todas maneras no es tan práctico, no me parece tan económico, ¿cierto? Las combinaciones no son tan económicas como se pueden hacer con el sistema indorábico. Bueno, y les decía, pues, a veces entre los indios y los mayas, por ahí hay gente que dice que el cero puede ser maya y es indio, no sé, ahí lo dejamos abierto, pero me parece un concepto importantísimo, pues maravilloso, uno crear un símbolo para algo que digamos que en principio no existe. Esa es una contribución sencilla, pero y determinante en nuestra cultura, el sistema de numeración. Otra es, bueno, los grandes estudios astronómicos que hicieron los árabes, por ejemplo, las traducciones que hicieron los árabes, porque los árabes en gran parte salvaron la cultura, la transmisión de muchos libros que se perdieron. Los árabes se dedicaron durante un tiempo, tenían ahí en Bagdad algo que llamaba Casa de la Sabiduría, que la hicieron un poquito como mirando algo que ya no existía en la época, que ya llamaba la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue destruida por allá el 415 después de Cristo, más o menos, 415, 416, empezando el siglo V. Y los árabes hicieron después, me falla la memoria, ¿qué año? Más o menos siglo VIII, más o menos siglo VIII, siglo IX, una casa de la sabiduría, como una especie de biblioteca Alejandría. Una de las actividades importantes que tuvieron allí fueron la traducción. Empezaron a traer libros, sobre todo los griegos que tenían una producción impresionante en matemáticas, bueno, en muchas de las ramas de las matemáticas, sobre todo la geometría, la aritmética, la trigonometría, aunque la trigonometría todavía no se llamaba trigonometría, era simplemente una denominación, estaba dentro de la denominación general de geometría, porque el término trigonometría aparece apenas por ahí como palabra asociada a rama de la geometría en 1600, ¿cierto? Pero si hacía geometría, pues no se usaba una denominación especial para la rama que se dedica a los triángulos. Bueno, entonces los aportes en astronomía, en sistema de numeración, la medicina, la higiene, para los árabes era mucho más importante la prevención que la curación. Tenían muchos trabajos como en investigación, más para hacer la prevención que después la curación. Para la curación, por supuesto, pero trabajaban mucho más en la prevención, una medicina preventiva, como lo podemos ver en un médico del talante de Avicena, por ejemplo. Bueno, y como les digo, hubo muchos libros que se perdieron del original griego en la Biblioteca de Alejandría, pero que también había otras copias que circulaban por ahí. Los árabes las tradujeron al árabe y después en la Edad Media se fueron otra vez traducidos incluso al latín. Entonces hubo algunas obras que dieron una vuelta impresionante de griego, árabe, latín. Bueno, por supuesto también hay que tener en cuenta que posiblemente que estábamos leyendo en tercera versión. Si en cada traducción puede haber ahí una pérdida de sentido, bueno, también hay que reconocer que hay algunos traductores que son maravillosos, que a veces hasta le pueden mejorar el texto al autor original. Pero hay unos textos que son conceptuales, científicos. Hay que pelear bastante con el texto para hacer una buena traducción. Bueno, entonces eso, digamos que así en principio el aporte de los árabes. Otro de los pilares, otro de los pilares que me quiero referir es la religión judeocristiana. También en español tenemos muchas palabras, pero del árabe no sé, no tengo registro de cuántas, pero circula mucho sobre todo de nombres propios. Incluso en este momento aquí en Medellín, pues que es donde yo vivo y puedo mirar pues como el registro, está muy de moda muchos nombres bíblicos. Entonces uno puede ver ahí nombres, bueno, algunas palabras en principio asociadas también con la religión católica o con el cristianismo más.
que son, por ejemplo, Mesías, que quiere decir enviado, la palabra Kabbalah, que quedó en español como Cábala, como más una interpretación mística. Por ahí a veces la palabra Cábala se usa un poco de manera incorrecta como si fuera sinónimo de agüero. No, no, agüero, superstición, no, eso no tiene nada que ver. O sea, un agüero, he escuchado más o menos en este contexto. Le pregunta, por ejemplo, a un deportista, bueno, ¿cuál es su cábala cuando va a jugar un partido o cuando va a correr una prueba, ¿cierto? Atletismo, ciclismo, bueno, fútbol. Y bueno, a veces contesta, sí, mi cábala es echarle la bendición antes y pisar el terreno de juego con la pierna derecha, esa es mi cábala, ¿no? Eso es una buena superstición, ahí no hay nada de interpretación mística. Bueno, y ya nombres propios como que terminan mucho en él, como Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Otro, por ejemplo, que tiene el él al principio. Entre otras cosas, esos que terminan en él, tiene esa marca es Dios, ¿cierto? Por ejemplo, creo que Miguel es fuerza de Dios, Gabriel enviado de Dios, Rafael medicina de Dios. Bueno, yo no sé hebreo, pero mi curiosidad me ha llevado, por ejemplo, a preguntar eso. Isaac, por ejemplo, que también he escuchado como de moda. Elizabeth, ese no tiene la marca al final, sino al principio. Él es Dios, Elí mi Dios y Isabeth juró. También lo sé porque le pregunté a un gran amigo, profesor de hebreo. Cuando tengo oportunidad pregunto mucho, muy curioso. Entonces él fue el que me dijo, sí, Elizabeth es él, Dios, Elí mi Dios y Isabeth juró. O sea, mi Dios juró, mi Dios ha jurado. Bueno, creo que el vocabulario hebreo está un poquito más asociado en ese campo, por supuesto, de la religión y algo que tenga que ver con nombres propios que incluso están como de moda. Bueno, ahora sí, dediquémonos más a las dos contribuciones casi lingüísticas que han permeado la ciencia. Bueno, tenemos el latín. El latín, pues cuando yo a veces hablo con muchas personas y les cuento que yo también me dedico a veces al latín, me dicen, el idioma de la Iglesia Católica, por ahí el Papa celebra misas en latín. Sí, sí, eso es verdad. Pero en principio yo creo que el latín no tiene nada que ver con la Iglesia, en principio. El latín era el idioma del Imperio Romano, que fue el idioma internacional más o menos 20 siglos. Esa función que tiene en este momento el inglés de hace unos 60 años, como ser lengua internacional, la cumplió el latín unos 20 años, unos 20 siglos, por ahí desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo XVIII. Después ahí el papel lo asumió el francés por ahí siglo XVIII hasta ahorita, hasta mediados del siglo XX, fue el francés. Y ya sí, yo le calculo unos 60 años, bueno, porque es que esa transición no es determinable exactamente, es lenta, es progresiva. Entonces, todo lo que se escribió más o menos entre el siglo II antes de Cristo, aquí en Occidente, y el siglo XVIII está escrito en latín. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia Católica cuando nació, bueno, el cristianismo cuando nació, tenía dos idiomas, bueno, nació en un medio de judaísmo. La primera opción era tal vez predicar en hebreo, por lo menos de manera escrita, pero los idiomas internacionales estaba el griego, que era el idioma de la época y sobre todo más en la región, y el latín, que ya poco a poco se estaba imponiendo. Todavía era el griego. De hecho, por ejemplo, el Nuevo Testamento de los cristianos, de los católicos, el original es en griego. Esa era la lengua internacional del momento. Entonces, también como ya el Imperio Romano tenía gran poder y el latín había ganado mucho terreno, entonces simplemente la Iglesia Católica dijo, bueno, vamos a prediquemos en griego y prediquemos en latín. De hecho, San Pablo, que es uno de los grandes artífices, pues como de la Iglesia Católica, se dedicó a predicar en griego en esas comunidades, y las comunidades importantísimas del mundo antiguo, como eran Tesalónica, por ejemplo, Corinto, grandes puertos del mundo antiguo y sobre todo de Grecia, Corinto, Tesalónica, Éfeso, ¿cierto?
Era casi como, bueno, vamos a predicar a Nueva York, a Londres, a París, ¿cierto? Hoy en día. Y ahí nos escuchan. Y también en Roma. Y entonces ya la iglesia se pegó del latín porque fue más eh, el idioma internacional en Occidente, y del griego siguió en Oriente. Siguieron coexistiendo ahí. Entonces pegó de los dos. Entonces no debemos asociar siempre que el latín con la iglesia católica. Pues sí, pero es solamente una cosita así, es un dato circunstancial. ¿Por qué no pensamos mejor que en latín escribió Newton, Principia Matemática, Filosofía Naturalis, por ejemplo? Newton era inglés, tiene unas obras en inglés, por ejemplo, un tratado por ahí del color, otro de lo que ya llamaban como especie de calorimetría. Para la época todavía no se había establecido bien la diferencia entre temperatura y calor, ¿cierto? Uno como una propiedad intensiva y el otro como una energía, que en virtud pues, de diferencia de temperatura. Pero, por ejemplo, Newton sí tiene unos textos en inglés, pero su gran obra, Principia Matemática, es en latín. Lo mismo, por ejemplo, Galileo tiene textos en italiano, pero su gran obra, Sinderius Nuncius, está en latín. Kepler, Mysterium Cosmographicum está en latín, tiene sus obras en alemán. O sea, Copérnico era, bueno, hoy en día eso es Polonia, no sé, era polaco, pero bueno, ese territorio en ese momento era como de Prusia, pero se hablaba polaco. Imagínense, ¿quién hubiera leído la teoría heliocéntrica en polaco? Yo creo que no hubiera tenido mucha trascendencia. Entonces, escribió su texto, Las revoluciones de las esferas celestes, en latín. ¿Cierto? Y bueno, les puedo citar con todos los científicos de la Edad Media, ¿cierto? Roger Bacon, Francis Bacon, Alberto Magno, Gerberto Dorilac, todos escribieron en latín sus obras importantes. ¿Cierto? Bueno, entonces hay que ver más el latín eso, como el idioma internacional de más o menos 20 siglos. Bueno, ahorita les pondré algunos ejemplos de uso en nuestro idioma, porque también quiero referirme al griego. Ahora, el griego siempre ha estado asociado más a la filosofía griega. Ahora, hay que hacer una pequeña diferencia entre filosofía, lo que entendemos hoy, que es una carrera que estudia gente por ahí en la universidad para dar clase, más o menos como me pasó a mí, y la actividad de los filósofos, de los grandes filósofos de la historia. O sea, la palabra filosofía en la antigüedad estaba más ligada a la sabiduría, al conocimiento, a la ciencia, el que tenía el saber de lo que se tenía como estándar en el momento. ¿Cierto? Entonces era más, cuando hablamos de filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, no estamos hablando de lo mismo de hoy, personas que estudiaron filosofía para dar clase, sino de grandes sabios que incluso se dedicaban a interpretar y a intentar aclarar muchos fenómenos naturales. ¿Cierto? Entonces, la palabra filosofía podía estar más asociada como a sabiduría, ¿cierto? Y más incluso como más cercana a ciencia. Bueno, ¿por qué tal vez en Grecia surgió un poco como ese fenómeno de científico? A ver, aquí les quiero mostrar. Bueno, en la antigüedad había unas civilizaciones que llamaban fluviales, que podemos llamar fluviales porque nacieron al lado de grandes ríos. Por ejemplo, China, el río Yangtze-Kiang, Anjo, India, el Indo, el Brahmaputra, el Ganges. Bueno, entre otras cosas, India quiere decir la tierra del río Indo, es lo que quiere decir India. Mesopotamia quiere decir en medio de ríos, la palabra mesos, ahí se puede descomponer, mesos es medio o mitad, y potamos es río, en medio de ríos. Y bueno, también por ahí nos puede sugerir, por ejemplo, una palabra como hipopótamo. Hipos es caballo, hipótamo río. Uno puede decir en términos sencillos, un hipopótamo es un caballo de río. Y en Egipto, el río Nilo. Ahora, esas mismas civilizaciones fluviales, grandes asentamientos al lado de ríos, es que de las primeras cosas que uno tiene que resolver cuando tiene un gran asentamiento, una gran población,
es el agua. El agua, esa es una de las primeras. Y yo creo que en el mundo moderno no tendríamos que sumarle también después qué hacer con las basuras, el agua y las basuras. Pero bueno, quedémonos en el mundo antiguo, necesitaban sobre todo el agua, los grandes asentamientos. Ahora, esas mismas civilizaciones tenían una característica, como muchas otras culturas, tenían libros sagrados, es absolutamente normal tener libros sagrados. Entonces, en China, bueno, los libros de la sabiduría, por ejemplo, del confucianismo, de los que seguían a Lao Tse, ¿cierto? Por ejemplo, un libro como el Tao Te Ching, bueno, y otros eran libros religiosos. En la India, los Vedas, en Mesopotamia estaban, por ejemplo, los Send Avesta, en Egipto el libro de los muertos, pero hubo un vecino ahí, sobre todo más de Egipto y Mesopotamia, que fueron los griegos. Los griegos, ¿qué pasa? Los griegos, por la posición estratégica que tienen ahí en el Mediterráneo, empezaron a hacer muchos viajes y ahí tenían unos vecinos muy llamativos como los egipcios y los mesopotámicos. Ahí. Y hacer esos viajes les permitió conocer, bueno, otras organizaciones sociales, otras culturas. Por ejemplo, para los griegos tenían una división del mundo muy sencilla. El mundo se divide en Grecia y el resto. Y al resto le decían bárbaros, los bárbaros. Es decir, la palabra bárbaros en griego quiere decir extranjero. Bueno, hay otra forma de decir que es más como extranjero, forastero, que es xenos. Esa es otra forma de decir, de ahí viene xenofobia, xenofilia en griego. Pero bárbaros también quería decir como unos extranjeros, lo que no es griego. Bueno, ya posteriormente, aquí un pequeño paréntesis, cuando en historia se habla de las invasiones de los bárbaros, ya es mirado desde el punto de vista de los romanos. Uno ve que algunos historiadores del lado de los romanos pueden hablar de invasiones de los bárbaros. Si uno se va a ver la denominación que usan, por ejemplo, los autores, los historiógrafos germanos, usan más como Völkerwanderungen, que quiere decir como caminatas de pueblos. O sea, para los historiadores germanos lo que hubo fueron unas caminatas. Sí, sí, salió una caminata, lo que pasa, unas caminatas dañaron muchas cosas, sí, pero hicieron unas caminatas de pueblos. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, para los griegos solamente existía Grecia y el resto del mundo, una división muy, muy sencilla del mundo. También tenían una organización social que era la democracia, el poder en el pueblo, demos y kratos. Pero bueno, también una democracia un poco particular, ¿cierto? En la que solamente tenían participación los varones, porque las mujeres, los niños, los extranjeros, los esclavos no podían ser ciudadanos, ¿cierto? Bueno, había algunas teorías en las que se basaba eso, por ejemplo, una rápida que quiero mencionar es la que llamaba la de cuerpos calientes y fríos. Decían que, bueno, solo los varones tienen cuerpo caliente porque las mujeres pierden ese calor en la concepción y después mucho más cuando son madres con los partos. Los esclavos pierden permanentemente su calor vital, su fuerza vital, con su calor corporal con los trabajos duros que tienen que hacer. Bueno, y de los niños y los extranjeros ni siquiera tener en cuenta. ¿Sí? Era democracia, pero democracia discriminada. Pero bueno, era democracia, pues, según cómo montaron el modelo. Entonces, a ver, ver que los griegos viajaran les ayudó a ver otras formas de gobierno, incluso a darse cuenta de otros dioses. Mira, allá tienen un dios del rayo distinto al de nosotros, una diosa de la agricultura distinta de nosotros. Esas comparaciones les ayudaron. Otro detalle que ayudó un poco como al nacimiento de la ciencia occidental, porque estoy hablando de los pilares de Occidente, ahí en Grecia fue el uso de la moneda. El uso de la moneda, pues también se lo disputan como dos regiones, Grecia y también en la India, según las documentaciones. Pero el caso concreto de Grecia, el uso de la moneda ayudó en un proceso de abstracción. A ver, para nosotros hoy en día, como nacemos en algo que ya tenemos muchas cosas y no nos sorprende que haya algunas innovaciones. Entonces, para nosotros no, es obvio que el uso de la moneda se puede presentar en cualquier intercambio, pero
no sé, si nosotros nos pusiéramos en el lugar de alguien que le toca esa transición, no es fácil. Yo recuerdo de hace, ¿qué? Hace por ahí 2 o 3 años, vi un documental en Nat Geo, lo vi casi por accidente, así como pasando canales. Se llama Historia del Dinero. Y recuerdo que, bueno, en el documental tiene partes dramatizadas. En la parte dramatizada hicieron algo que era, llevó como un súbdito ahí en Egipto, bueno, en el norte de Egipto, que era griego. Por ejemplo, la ciudad de Alejandría queda en Egipto, pero era griega, en colonia griega. Eso después también fue colonia romana y todo, pero estaba empezando en la época de colonia griega. Llegó alguien y le entregó al rey, no sé, no recuerdo bien si era el faraón, el Egipto, qué bueno, pero un súbdito llegó como con un saco grande de algo, supongamos que fue trigo, y el rey le dio unas moneditas, unas rueditas. Entonces el súbdito dijo, pero, hey, rey, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo así que usted se está aprovechando de mí porque usted es rey? Él dijo, no, 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 vete, eso vale, eso es válido. Bueno, salió todo triste, vuelvo digo, el dramatizado. Después bueno, salió y iba entre triste y enojado, cuando más allá, bueno, por allá afuera se encontró como a un conocido, un amigo, y que le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás como enojado, como triste? Y, no, es que mira lo que me acaba de pasar, le llevé al rey un saco de trigo y me dio estas rueditas, es que se aprovechan de uno, se aprovechan de mi nobleza, por ahí como con comillas de alguien. Entonces él le dijo, no, el amigo le dijo, no, no, sí, eso ya es válido, eso ya se está empezando a utilizar, no te preocupes, eso es válido. Entonces, sí, bueno, sí, listo. Entonces, a lo que me refiero es que esa abstracción que hay que hacer entre, yo estoy acostumbrado a entregar un saco grande de trigo y a que me den un saco grande de harina, de otro cereal, de sal, o que me den cierta cantidad de litros de aceite, ¿cierto? Porque el trueque no era, por lo menos en Grecia, no era pues así que lo que se me ocurra contra lo que se me ocurra, ¿no? Incluso había tablas en las grandes plazas, las ágoras, había tabulaciones, esto contra esto, ¿cierto? Para evitar un poco los vivos, bueno, los vivos nunca han faltado, los vivos de la época. Entonces, sí, estaba tabulado qué se podía cambiar contra qué. Y ya, entonces uno, como les digo, uno pasar de acostumbrarse a cambiar casi peso por peso, peso contra volumen, contra unas moneditas. Eso implica un cambio conceptual. Bueno, otro detalle, es como a nosotros nos está pasando hoy, ya por ahí vamos como para la utilización de monedas virtuales, por ejemplo. Si desaparecen todas las monedas, bueno, hay cosas que van a cambiar, incluso vocabulario asociado. Hace 30 años no existía la frase no tengo minutos. Pues si usted hace 30 años hubiera dicho no tengo minutos, está loco, que bueno, viene del futuro. No existía. ¿Por qué? Porque no usábamos celulares y fuera de no usar celulares, hace por unos 30 años, nadie vendía minutos. Entonces, y fuera de eso, no tengo minutos. Entonces, el uso de la aparición de ciertas cosas también trae asociadas cierto vocabulario, ¿cierto? Y incluso también oficios, profesiones, nuevos negocios. Pero algo determinante también para el nacimiento de la ciencia, por ejemplo, en Grecia, es la inexistencia de libros sagrados. Sí, y en todas estas otras civilizaciones fluviales vimos que había libros sagrados, pero en Grecia no. Y fuera de eso, bueno, habían ciertos sacerdotes por ahí, no había castas sacerdotales, había unos sacerdotes que tenían que más como una función mediadora en ciertos templos, sobre todo, por ejemplo, para las consultas de oráculos. Porque aunque los griegos fueron pues como el modelo racional, no, todo tampoco lo resolvían tan racional. Había espacio para la consulta al oráculo. A ver, vamos a ver qué dice el Dios. Vamos a preguntarle, tenemos que entablar una guerra, vamos a declarar la guerra aquí a los vecinos. ¿Será que ganamos, perdemos? Bueno, vamos a consultar, a ver qué hacemos. Entonces todo no se lo dejaban a la razón. Había también otras formas de transmisión del conocimiento o por lo menos de sensaciones, ¿cierto? Porque todo no se puede reducir a
al conocimiento. Bueno, el caso de Grecia, no había libros sagrados. Entonces, los primeros filósofos, bueno, pensemos en este escenario. Leer y escribir era casi insignificante. Leer y escribir, ¿eso para qué? Y en un escenario de esos aparecen personas que no solo leen y escriben, sino que se dedican al conocimiento. Son personajes absolutamente extraños. Y empiezan a intentar aclarar por qué se presentan los fenómenos, ¿cierto? Entonces, hay unos que empiezan a decir, bueno, vale, los rayos, sobre todo con observación, esa fue la primera característica de la ciencia, porque la ciencia, por ejemplo, moderna, tiene tres manifestaciones o tres requisitos, que son la observación, la experimentación y la predicción. Esos son las tres cualidades, los tres requisitos de la ciencia moderna. Pero la ciencia hasta el siglo XV fue básicamente explicativa, y eso se hacía solamente con observación. Entonces, solo con observación lograban ver, no, pues es que tal vez los rayos no los manda Zeus. Los rayos como que se forman aquí abajito. ¿Cierto? Entonces ya empezaron algunos filósofos a decir, no, es que, bueno, sí, los dioses están ahí, porque a veces también puedes negar de plano a los dioses, pues, le podía uno originar serios problemas. Pero, y bueno, sí, los dioses están ahí, pero no, pues que yo no me tiene que ocupar de cada cosa. Que la diosa Ceres es la que hace crecer todo lo del campo. No, miremos, vea, aquí uno siembra esto y va creciendo, no necesitamos a la diosa Ceres. Que la respetamos mucho, la queremos mucho, la veneramos, pero ella no tiene que ocupar de esto. Entonces empezaron a haber explicaciones sin necesidad de los dioses. La ventaja es que uno sacar a los dioses ahí de esa explicación no implicaba ir contra ningún libro sagrado, ¿cierto? Iba más contra lo que estaba registrado en literatura, ¿cierto? Entonces, estoy yendo contra algo que dice la literatura, no me estoy metiendo con la religión de nadie. Eso fue determinante en el nacimiento de la ciencia en Grecia. Bueno, ahora, entonces, la ciencia desde ahí, digamos que empezó con una tradición de formar un vocabulario. Si ellos fueron los primeros aquí en Occidente que se ocuparon de todos los fenómenos, entonces obviamente que ellos les pusieron los nombres en griego. Y esos nombres también fueron por tradición siguiéndose. Entonces, los nuevos científicos, los nuevos interesados por la ciencia, iban siguiendo el rastro, como respetando el vocabulario que ya existía en esa disciplina o en esa rama, en esa ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, en español tenemos denominaciones por los dos lados. En el lenguaje, me refiero al lenguaje coloquial y al lenguaje científico. Uno dice, por ejemplo, yo voy a hacer, por ejemplo, un examen del abdomen. Si yo digo un examen del abdomen, todo el mundo entiende, ¿cierto? Porque está construido con palabras casi básicas. Entre otras cosas, examen y abdomen, exactamente así, son palabras latinas. En latín examen es examen y abdomen es abdomen. Pero si yo digo una laparoscopia, ya todo el mundo lo entiende. La laparoscopia es con un vocabulario griego. Lapara es abdomen, scopein, y el verbo scopein es mirar. Entonces, como mirar el abdomen. Entonces, ¿qué pasa? En nosotros coexisten los términos latinos. Los términos latinos se usan mucho más como para la vida coloquial, para la vida cotidiana, perdón, y los griegos un poquito más para el lenguaje científico y técnico. Una razón es porque el griego tiene más un poco la característica de permitir palabras compuestas. El latín no es tanto de palabras compuestas, sí tiene algunas, pero no es tanto de palabras compuestas. Entonces usted puede empezar por ejemplo, usted dice una tomía, le van a hacer una tomía, no sé. Tomía es básicamente casi una terminación de cualquier procedimiento en el que hay que hacer una incisión. ¿Listo? Pero si uno le dice una ectomía, ya atomía, le agregó ec. Una ectomía ya es una extirpación. Ec quiere decir como sacar, así. Entonces quiere decir como una incisión sacando. Ya es una extirpación. Y si le quiere agregar, va a agregar una palabrita aquí. Vamos a ver si la logra ver. Bueno, una palabra compuesta del griego.
Entonces, podemos empezar a desbaratarle. Esta tomía es más con una incisión. Si le agregamos ek, es una extirpación. Este for quiere decir que lleva, y el verbo fero tiene, por ejemplo, mamífero, bueno, pero creo que ahí está revuelto con latín, que coincide. Por ejemplo, en fósforo sería más como el que lleva la luz. Bueno, este es de llevar. Este o quiere decir de huevos, y salping quiere decir trompeta, y bueno, médicamente quiere decir trompas de falopio. Lo que pasa es que las trompas son unas trompetas. En realidad la palabra trompeta lo único que quiere decir es pequeña trompa. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta palabra? Que empezamos con una incisión, una extirpación, donde van los huevos y las trompas de falopio. O sea, lo que van a hacer es una extirpación donde van los huevos, los ovarios, y en las trompas de falopio. Entonces van a hacer una extirpación en los ovarios y en las trompas de falopio. Eso es lo que dice la palabra. Ya, por supuesto, la palabra dice algo y ya la aplicación de pronto necesita una explicación más rigurosa, pero uno solamente con ver la palabra ya puede por lo menos sospechar a qué se refiere, ¿cierto? Bueno, les quiero compartir un video de 2 minutos. No sé cómo lo compartemos, lo pongo aquí o si ustedes tal vez lo buscan en YouTube, porque es un video de YouTube. Dura 2 minuticos. Se llama, lo pueden buscar como Oxígeno Vanegas. Es un video mío sobre la palabra oxígeno. No sé si lo ven en este momento, se los comparto por aquí. El profesor Juan Diego, ¿qué me puede decir? Cada uno lo puede buscar un momentico en YouTube. Oxígeno Vanegas, en YouTube tal vez, la forma más rápida que lo veamos. Solo dura 2 minutos. Sí, profesor, bien pueda pasar el video. Bueno, vamos a ver si aquí, un momento. Lo voy a poner aquí entonces. Un momentico. Perdón, aquí. Voy a compartir pantalla aquí. Ya. Listo. Aquí está. La palabra oxígeno proviene de las palabras griegas oxis, que significa agudo, punzante, fino, agrio, ácido, y genos. Es una palabra vinculada con el verbo geinomai, que significa engendrar, producir, formar. En términos concretos, oxígeno significa formador de ácidos. En este caso hay que tener en cuenta que a finales del siglo XVIII, cuando el científico francés Antoine Laurent de Lavoisier lo identificó y le dio su nombre, solo se conocían ácidos que tenían oxígeno. Es más, alrededor de unos 30 años después, se logró mostrar que había ácidos que no contenían oxígeno, como el ácido cianhídrico, el clorhídrico o el sulfídrico. En resumidas cuentas, hoy en día podríamos considerar incorrecto el término oxígeno, pero por supuesto debemos tener en cuenta el contexto de la época en la que surgió el término. Esperamos, como siempre, que esta información haya sido de mucha utilidad. Nos vemos. Hasta pronto. Bueno, a ver aquí. Perdón, que se me hizo. Bueno, qué pena. Aquí. Bueno, ese es un caso concreto de lo que nos puede pasar, por ejemplo, en el colegio. A todos cuando estábamos por allá en el colegio, tal vez en décimo, en química o antes en ciencias naturales, biología, como se llamara la asignatura en la época, no nos contaron que, bueno, nos contaron primero que había
algo que se llama función química, o sea, unos átomos o grupos de átomos que caracterizaban a ciertas sustancias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que todos los ácidos tienen que tener hidrógeno, todos los óxidos oxígeno, los hidróxidos OH, y por ejemplo las bases, estoy hablando de química de décimo, las bases un halógeno, que entre otras cosas la palabra halógeno quiere decir formador de sal, ¿cierto? Bueno, entonces, entonces si a mí me dicen, un momentico, todos los, el elemento característico que debe tener un ácido es el hidrógeno, ¿listo? Pero el que se llama formador de ácidos es el oxígeno. No debía ser el oxígeno el que se debía llamar, sí, formador de ácidos. O sea, visto hoy, le podíamos cambiar el nombre, intercambiarlo. Que el hidrógeno se llame oxígeno y que el oxígeno se llame hidrógeno. Bueno, pero eso no vale la pena hacerlo en este momento. Como decía en el video, es que en el momento en que pusieron el nombre, que Lavoisier le puso el nombre, todos los ácidos conocidos en ese momento tenían oxígeno. Ya después se descubrieron los hidrácidos, ácido clorhídrico, fluorhídrico. Bueno, entonces, yo creo que si nosotros supiéramos desde el colegio eso, ¿qué significa oxígeno? Una pregunta obvia en el colegio sería esa. Profe, entonces, ¿cómo así? El oxígeno se llama formador de ácidos y todos los ácidos no tienen oxígeno. ¿Por qué llama así? Habría que ir al contexto histórico. Bueno, a propósito, también pues aprovechemos de estos halógenos, formadores de sal, esa palabra que acabé de utilizar, que está caracterizada por, no sé, yo vi química hace muchos años, no sé si todavía se llama así, porque a veces le cambian los nombres, el grupo 7A, que era el flúor, cloro, bromo, yodo y ástato, el último ahí de la columnita de llamada ástato. Y recuerdo bien que en el libro de química decía, y después lo vi en otro libro de química, el ástato no forma compuestos porque es muy inestable. Bueno, listo, no, listo, está bien. Resulta que ástato quiere decir inestable. A es una privación, o sea, sin, y stasis es posición, sin posición, es inestable. O sea, el nombre lo dice, obviamente, a nosotros no, porque pues, el nombre lo dice en griego, no en español. ¿Cierto? Entonces, a ver, me gusta mucho el nombre que tiene un libro que se llama, de una profesora española, Berta Gutiérrez, creo que se llama, Berta Gutiérrez Rodilla, se llama así. La ciencia empieza en la palabra. Entonces, también, por ejemplo, en clase de trigonometría por allá en décimo, todos vimos trigonometría. Y nos contaron qué quería decir trigonometría, por lo menos a mí no. Y me quito el sombrero porque tenía un profesor, uno de mis mejores profesores de toda la vida, el profesor de trigonometría. Tenía la virtud de hacer entender eso. Trigonometría, estábamos en décimo. Los que veníamos juntos desde sexto, séptimo, octavo, algunos eran regularcitos para matemáticas. Este señor hizo entender a todos bien matemáticas, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces cada vez creo que a veces a la matemática la han vendido pues como si fuera un misterio inalcanzable. No, de pronto un poquito más de didáctica. Hay que pensarle más a la didáctica, eso no es un misterio revelado. Bueno, pero eso es otra discusión, no me voy a meter en eso ahora. Entonces, por ejemplo, la palabra trigonometría quiere decir tres, gonía es ángulo, esquina, y metro es medida, entonces medida de triángulos. Entonces, recuerdo bien que yo no supe qué era trigonometría. El profesor comenzó, por ahí tengo el cuaderno de trigonometría todavía. Bueno, no suelo guardar muchas cosas, pero por ahí lo vi hace tiempo, el cuaderno de trigonometría. Empezó con noción de ángulo y ya después relaciones, funciones y todo eso. Pero no, la primera línea no es qué es trigonometría. Ahora, en términos prácticos, bueno, aprendiste trigonometría y sin necesidad de saber, sí, pero qué bueno saber a qué me va a dedicar. La parte de la geometría que se dedica a los triángulos, así de sencillo. Y muchas otras palabras de la ciencia. A ver, por ejemplo, cosas tan sencillas como decir, bueno, en biología, gimnospermas. Las gimnospermas, la palabra gimnos es desnudo, descubierto en griego. Los griegos practicaban, por ejemplo, básicamente sus deportes desnudos. Entonces, por eso se llama gimnasia. Gimnasia era la práctica del ejercicio desnudos. En el caso de gimnospermas, tenemos gimnos, que es desnudo descubierto, y sperma es la palabra para semilla en griego. Nosotros también tenemos la parte latina que es semen. Entonces tenemos conducto seminal,
seminífero, pero también tenemos espermatozoide, espermático. ¿Cierto? Tenemos las dos palabras de la ciencia. Incluso a veces una más, como les decía ahora, la latina a veces es más de la vida cotidiana y la griega un poquito más de la ciencia. Entonces, ¿qué quiere decir gimnosperma? Gimnosperma simplemente quiere decir que tiene las semillas descubiertas. Bueno, yo no sé biología, no se me ocurre ninguna palabra, ninguna planta que tenga eso. Para ustedes, de pronto, si tienen conocimientos en biología, en botánica, puede ser obvio, pero entonces eso es lo que dice la palabra, con las semillas descubiertas. Bueno, otra palabra tan común en matemáticas, bueno, voy a poner varios ejemplos, sobre todo para los estudiantes que llegan nuevos a ingeniería aquí en la Universidad de Sabaneta. Una palabra tan sencilla como polinomio. ¿Qué quiere decir polinomio? Police quiere decir mucho y nomos quiere decir ley, norma o término. Listo, pero esa palabra está presente, por ejemplo, en gastronomía o en astronomía. En astronomía son las leyes de los astros, pero en polinomio tiene más el significado de término, entonces varios términos. ¿Cierto? Dice x a la 2 más 3x más 5, un trinomio básico es un polinomio, varios términos, es lo único que dice, varios términos. O en química también, una palabra tan normal como polímero, meros quiere decir parte, varias partes, polímero. También unos procesos que con toda seguridad tuvimos que ver las palabras en física por allá o en química del colegio, que son isotérmico, isobárico, isocórico, ¿cierto? Isotérmico, bueno, isos quiere decir igual, con la idea de constante, porque hay otro igual que quiere decir homos, como en homosexual, como en homóptero, que homóptero, pterones alas, y tienen las alas iguales, homóptero, homocerco, incluso como de cola igual, bueno, cualquier cosa que queramos con homo, pero el caso a que me quiero referir es a isos. Isos da la idea de constante, entonces igual pero constante. Isos y terme, como les decía ahora, para los griegos dan la misma palabra porque la distinción de calor y temperatura es de hace 350 años más o menos, entonces esa palabra se usaba de manera indistinta. Entonces era isotérmico, que es un proceso a temperatura constante. Isobárico, baros es fuerza, presión, bueno, la presión en principio es una fuerza, simplemente que es por unidad de área, pues una fuerza. Entonces isobárico es con la presión constante. Y otra que es isocórico, la palabra cora en griego, cora es volumen, espacio, región, esto, cora, así, cora. Entonces, isocórico quiere decir a volumen constante. Por ahí usan a veces isovolumétrico, una mezclita ahí a veces de mal gusto, porque volumen es latino e isos es griego. Bueno, esas mezclas ya son frecuentes por ahí desde los últimos 150 años, pero antes era o haga los dos, si va a ser una palabra compuesta de dos partes, entonces que las dos partes sean del mismo idioma. Otra palabra que incluso para nosotros que nos dedicamos a estos idiomas puede ser, bueno, y mucho más para algunos ortodoxos. Yo tiendo a ser un poquito ortodoxo, aunque me he curado un poco. Me he curado poco a poco. Uno va aprendiendo con golpecitos, uno va aprendiendo. Por ejemplo, la palabra cancerología, unidad de cancerología. Ay, Dios mío. ¿Cómo le ponen eso nombre a eso, por Dios? Cancerología, cáncer es latín y logos es griego. Esa mezcla de latín y griego, un poquito, bueno, vuelvo y digo, ya hoy en día es casi normal, pero es un poquito de mal gusto. Pues la palabra obvia tendría que haber sido carcinología. Si yo digo en este momento carcinología, todo el mundo me burla de mí. ¿De dónde salió? Está chiflado. Porque bueno, ya el uso también es importante en la lengua, el uso ha convalidado el uso de cancerología. Pero bueno, en principio les digo que es una mezclita ahí como de mal gusto. Como la misma raíz de carcinos, que es el equivalente de cáncer en griego, el equivalente griego de cáncer latino, que vemos por ejemplo en carcinoma. ¿Qué es un carcinoma? La terminación ma, oma es más acumulación negativa, como en carcinoma, osteoma, lipoma. Bueno, lipoma, por aquí tengo un lipomita. En principio debe ser benigno, una acumulación negativa. Bueno, también, no sé si recuerdan en el colegio
en el colegio nos contaron que, bueno, que el isótopo, los isótopos, el hidrógeno tenía 3 isótopos, recuerdo bien, que eran protio, deuterio y tritio, nos decían con unas palabras extrañas, protio, deuterio y tritio. Bueno, no la aprende así. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que quiere decir el primero, el segundo y el tercero, porque protos es primero, deuteros es segundo y tritos es tercero. Eso es lo único que quiere decir. Entonces, para nosotros, muchas de las palabras de la ciencia son palabras como extrañas, porque, bueno, como les digo, fueron empezadas fueron propuestas por los primeros que se dedicaron, que fueron los griegos. Después la tradición siguió el vocabulario y bueno, es lo que tenemos hoy. Entonces, tenemos, a ver, otra que se me ocurre, a ver por aquí. Sí, bueno, el influjo no solamente es para el español, ¿cierto? A ver, si yo tengo una palabra como estas, bueno, el estudio de los peces. El estudio de los peces, tenemos aquí pez o pescado en español, pez o pescado. Y, por ejemplo, en inglés tenemos así fish. El estudio de los peces, en español se dice ictiología, la ictiología. No se dice la pesología, la pescadología, ¿no? La ictiología. ¿Por qué? Porque ichthys, así ichthys, es pescado en griego. Ichthys. Bueno, con otro alfabeto, pero ahí está transcrito. Ichthys. Entonces, el estudio es la ictiología. Por ahí hay otra cosa que llama la piscicultura, pero es otra cosa. Cultura ya tiene que ver con cultivo. El verbo coler es latín, cultivar. Y ahí viene cultivar, rendir culto. Incluso cultura, cultivo y culto son del mismo verbo. Rendir culto es cultivar algo. Bueno, la ictiología, pero si usted tiene en inglés, vea en inglés, tampoco se dice physiology, ¿no? También se dice así, ichthyology. Entonces, incluso el inglés, a pesar de que no es de la familia latín y el griego como nosotros, que somos de la familia, es mucho más fiel a la ortografía, por ejemplo, de la palabra derivada del griego. Entonces, ichthyology, ictiología. Entonces, tenemos estas palabras en la vida cotidiana y estas otras de la ciencia, de la técnica, sobre todo procedentes del latino y el griego, ¿cierto? Entonces, bueno, otro ejemplo, a ver, tengo por aquí como unos ejemplitos que quería, sí, por ejemplo, orquídea, para no ir muy lejos. La palabra orquídea, orgis, quiere decir testículo, en griego, porque testiculus en latín quedó casi igual en español, ¿cierto? Entonces, y bueno, incluso en latín testiculus quiere decir como pequeño testigo, pues dicen ahí los médicos de la antigüedad que eran pues los órganos que tenían que ser como testigos de la virilidad, a eso se referían. En griego es orquis, entonces si yo tengo una orquialgia, es un dolor de los testículos, es una orquialgia. Yo creo que cualquiera puede ir donde el médico y decirle, es que tengo dolor en los testículos. Listo, las dos palabras, dolor y testículos. Pero no creo que uno vaya muy fácil donde el médico a decirle, ay, hola doctor, ¿cómo está? Es que vengo a consulta por una orquialgia. Bueno, a no ser alguno que haya estudiado un poco de medicina o por lo menos vocabulario en la medicina. Entonces vemos que ese orquis está en orquialgia, pero está también en orquídea. La terminación oidea, oideo, quiere decir con aspecto de. Entonces, lo que quiere decir orquídea es con aspecto de testículos. Ahora, vaya uno a saber por qué le pusieron los nombres. Tal vez, sí, algunas, lo que pasa es que mis conocimientos en botánica, pues sí son lamentables. Algunas características muy obvias de la orquídea permiten pues que la hayan denominado de esa manera. También, por ejemplo, hay dos formas tradicionales de decir, por ejemplo, dolor en griego. Está algos, que originó algia en español. Yo creo que todo el mundo tiene
neuralgia, cefalalgia, bueno, la forma también cefalea. Bueno, ponga a doler odontalgia, póngase a doler cualquier cosa, normalmente lo termina en algia. Pero hay otra también, tal vez menos frecuente, pero que coexiste, es odine. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, dolor en los senos, las mujeres, pues entonces se puede decir tranquilamente mastalgia. De mastos, mastos quiere decir mama. Tenemos mastos por el griego y mama por el latín. ¿Cierto? Incluso los mamífero, una palabra latina, quiere decir que lleva mamas, el verbo fero, que lleva mamas, mientras que la denominación griega es mastozoos, los mastozoos, zoos animal con mamas, los mastozoos. La ciencia que estudia la rama de la biología de la zoología que se dedica a los mamíferos es la mastozoología. ¿Listo? Entonces tenemos mastos por el griego y mama por el latín. Entonces, si uno tiene dolor a las mamas, tiene mastodinia. Podría decir, porque hay otra forma de decir dolor que es odine. Entonces, puede decir tranquilamente mastalgia. La palabra está bien construida, mastalgia. Pero tradicionalmente el uso ha convalidado más en decir mastodinia que mastalgia. O también, por ejemplo, en dolor en las extremidades. Extremidad en griego se dice acros, la misma palabra que dice para altura. Bueno, una altura es para la percepción de los griegos también una extremidad, ¿cierto? Entonces, el acróbata es ese bata, del verbo vaino, que es caminar en griego, el que camina en las alturas. Pero si yo digo ya dolor en las extremidades, tengo que decir acrodinia, ¿cierto? Acrodinia. Entonces, vemos que cualquiera puede decir dolor en las extremidades, todo el mundo entiende. Dolor son palabras básicas de la lengua cotidiana, pero no todo el mundo entiende que le digan acrodinia. Bueno, a ver, por ejemplo, quería una palabra tan normal de la Iglesia Católica, que es, por ejemplo, Christos, Cristo. El nombre de Jesús es Jesús. Ya todas estas otras denominaciones son atributos, son algunos incluso adjetivos que se le ponen dependiendo de alguna función relacionada con alguna cualidad o algún poder atribuido en la religión. Entonces, por ejemplo, Christos es una palabra que quiere decir ungido con aceite. Aceite en griego, una forma de decir es crisma, y Christos es el ungido con aceite. Cuando estoy diciendo Cristo, ¿qué quiero decir? Estoy diciendo ungido con aceite, pero en la religión católica, por ejemplo, en el cristianismo, están aludiendo al carácter de rey de Cristo. ¿Por qué? De Jesús. Porque normalmente en las ceremonias tradicionalmente de posesión de reyes, uno de los ritos era la unción, ungir con aceite la cabeza y después le ponían la corona. Esa práctica creo que no fue solo en el mundo antiguo, creo que fue hasta hace poco. No me extrañaría que la reina Isabel II, que es reina hace como 90 años, le haya tocado unción en la cabeza con aceite. Entonces, vea la implicación que tiene ahí. Christos, que Jesucristo, sí, Jesús, rey. Están diciendo casi indirectamente, están diciendo rey, por supuesto, en la concepción del cristianismo, exactamente del catolicismo. Otra palabra también que aprovechemos, la de la religión, por ejemplo, redentor. Redentor es una palabra del derecho romano. En el derecho romano, el redentor quiere decir el que paga por otro, es como un fiador, eso es. Entonces, ¿qué quiere decir que Jesús fue un redentor? Que le tocó pagar por otros. Bueno, en este caso, pues como por pecados de otros. Entonces, son palabras que en principio uno dice, bueno, ¿qué significan? Ahora, hablando también del derecho romano, pues un redentor, que es el que paga por otro, hay una palabra que creo que a veces es muy difícil de rastrear, la palabra rival. La palabra rival, bueno, no es una palabra de la ciencia, estamos hablando más palabras de la ciencia, qué pena aquí con este paréntesis, pero
La palabra rival tiene que ver con ribus. Ribus es una de las formas de decir río en latín. Ribus, ribus, ribus. Bueno, hay otras como flumen, hay otra como, otra que tenga que, ribus, pero bueno, ribus tal vez a veces es más un río pequeño. Bueno, esas, pero el río lo acaba de existir aquí. Hay otro, estaba pensando en otro que sea río. Amnis, por ejemplo, sí, amnis también puede servir como para río, pero es más pequeño. Fluvius, es el que estaba pensando ahora, fluvius. Bueno, por ejemplo, estas tres palabras ahí de río, incluso ahorita que dije civilizaciones fluviales, pues ahí está. O navegación, transporte fluvial, por ejemplo. La palabra ribus la podemos ver en rival. ¿Qué pasa? En el derecho romano, los vecinos que tenían derecho a sacar agua del mismo río se llamaban rivales. ¿Qué pasó? Empezaron a pelear por el agua y ya la palabra relacionada con el río quedó significando más como contrincante, enemigo, adversario. ¿Cierto? Pero pues una palabra que me parece que no es tan obvia de rastrear, que rival tenga que ver con un río. Bueno, por aquí está Flumen, también voy a aprovechar que la escribí ahí. También no tiene que ver con la ciencia, pero por ejemplo, los habitantes de Río de Janeiro no se llaman, pues la denominación, el gentilicio no es riojaneirenses, no, se llaman fluminenses. ¿Por qué? Porque cogen este pedacito que es flumen, porque el portugués también es una lengua que tiene parentesco con el latín, no quiero decir derivada. La derivación no sé si es la palabra exacta, eso puede ser más una fusión. Entonces, este flumen sí, origina como habitantes de río. En la palabra Río Janeiro no quiere decir Río de Janeiro, Río Janeirenses, no, fluminenses. Y tienen una denominación coloquial que es cariocas. A veces cuando juega por ahí la selección de Brasil, uno le da como pena ajena porque le dicen la selección carioca. La selección carioca son solamente, cariocas son solo los de Río de Janeiro, por Dios, que no nos oigan. Bueno, cierro paréntesis. Sigo con casos mejor de la ciencia. Bueno, entonces, como les decía ahora, este influjo del vocabulario científico no es solamente para el español. Por ejemplo, podemos ver en inglés, ¿cierto? Usted dice, bueno, en español tenemos hombre, aquí pues con la denominación general como ser humano, que sería equivalente a man en inglés, ¿cierto? ¿Cómo decimos el estudio del ser humano? Pues desde un punto de vista general, sería la antropología. Antropología, ¿cierto? Y aquí nos pasa lo mismo, la antropología. ¿Por qué? Porque hombre en sentido genérico, en griego es así, anthropos. Entonces, vemos aquí la palabra que se usa en la vida cotidiana y vemos aquí la palabra de la vida, la palabra de la ciencia. Incluso, bueno, otra, hace días tenía, no sé, estaba pasando necesitaba pasar una bibliografía así en inglés, no recuerdo de qué necesitaba, pero no la estaba casi como pasando de memoria. Y tuve una duda un momento de cómo se escribía psicología en inglés, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pues en español tendríamos que pensar como en alma, mente, bueno, así en principio, dos palabras que sirven para transcribir psique, y en inglés como soul. Entonces tendríamos así como alma, ¿cierto? Alma, mente, y este soul. Entonces, o aquí, aquí sería psicología, y aquí en inglés, psychology. ¿Cuál era mi duda? Mi duda sí momentánea, pues sí era con H. ¿Y qué me puse a pensar? No, pues claro, tiene que ser con H, porque en griego es así, y si en griego es así, con los ojos cerrados, póngalo así en inglés, ¿cierto? Entonces, también el inglés también tiene algunas palabras que adoptó del latín, sobre todo en la época que el latín era el idioma internacional. Ustedes cogen un texto científico y casi todas las palabras que les parecen a español, con seguridad son entre griegas y latinas. Pues bueno, también ya en el caso del inglés hay otras razones. Por ejemplo, los romanos estuvieron ahí brevemente en Britania, por ahí en el 55 a.C. Después también con la cristianización de Inglaterra,
llegó vocabulario también latino por medio de la religión, ya después préstamos lingüísticos, el influjo de gran periodo de la historia en el que el latín ha sido, el que fue la lengua internacional. Todo eso contribuyó para que el inglés, por ejemplo, tenga muchas palabras del latín y también del griego, a pesar de que no sea de la familia. Y lo que les dije, ¿verdad? Incluso a veces en la escritura es mucho más fiel que nosotros. Porque, bueno, eso también es una característica. Al español le interesa un poco más como la fonética que al inglés. Al inglés le interesa un poco más reproducir la ortografía. Bueno, quiero poner un ejemplo ya también para terminar de la vida cotidiana. Es el caso de, por ejemplo, los días de la semana. Los días de la semana también son herencia de estos pilares de Occidente. El caso concreto de, bueno, en su mayor parte de los romanos, ¿cierto? Porque tenemos, por ejemplo, el lunes, que es el día de la luna, el martes, el día de Marte, el miércoles, ahí no se nota mucho, pero es el día de Mercurio, ¿cierto? El jueves se nota menos, es el día de Júpiter. Sí, ¿por qué? Porque en latín, por ejemplo, bueno, las palabras tienen, en latín y en griego, tienen varias formas dependiendo de la función en la oración, ¿cierto? Entonces, una cosa es que yo diga, si yo quiero decir, no sé, Júpiter es el gran dios, o alguna cosa, entonces ahí Júpiter se dice Júpiter. Pero si yo digo, por ejemplo, yo venero a Júpiter, ya no puedo decir Júpiter, tengo que decir Jovem. Por ejemplo, tengo que decir así, Jovem. Puedo decir como Jovem, bueno, venero Colo Jovem, venero Júpiter. Entonces, Júpiter tiene esta forma estándar para decir Júpiter. Pero si ya Júpiter está recibiendo la acción, no podemos decir Júpiter, tenemos que decir Jovem. Y si vamos a decir, por ejemplo, el poder de Júpiter, tenemos que decir Jovis, ¿cierto? Y si yo voy a decir, por ejemplo, este sacrificio es para Júpiter, tengo que decir Jovi, por ejemplo. Y si quiero decir todo procede de Júpiter, sería Jove. Entonces, por ejemplo, Júpiter tiene en principio como 5 formas. ¿Eso de qué depende? De la función de la oración. Bueno, entonces lo que pasa es que ya jueves no se nota de aquí, de la forma original de Júpiter, sino de esta otra forma, que en un diccionario de latino-griego siempre aparecen dos palabritas, una palabra que es la palabra estándar, Júpiter, y otra que es la que origina raíces, incluso para el mismo idioma latín, y de aquí salió Job, eso originó en español, pues digamos que más o menos así, un Jovis, y de Jovis jueves, más o menos así, eso fue como el tránsito de jueves, que no se ve tan obvio cuando decimos jueves de quién será, de Júpiter. Viernes es de Venus, tampoco, se ve un poquito, porque ya también Venus tiene una forma que es Venus, y tiene la otra que es Veneris, ¿cierto? Veneris, y aquí ya sí se ve más parecido al viernes. Sábado, para los romanos era el día de Saturno, después con la entrada del cristianismo en el Imperio Romano, ganó un poco de terreno también la denominación que usaban los cristianos, usaban la palabra hebrea Sabbat, que quiere decir descanso, para el sábado, y el domingo, que inicialmente los romanos usaban como día del sol, día de dies solis, lo cambiaron para día del Señor. El Señor se dice Dominus como dies Domini, eso es original domingo. Eso es herencia claramente, por ejemplo, de los romanos. Y también eso lo pueden ver en otros idiomas, ¿cierto? Por ejemplo, el domingo, el lunes en inglés, ¿cierto? Y también Día del Sol, el martes, Tuesday, que es el equivalente a Marte, Tib, que es en esta mitología nórdica es el equivalente al dios de la guerra, Marte. El miércoles es de Buden, que es el mensajero de los dioses, equivalente a Mercurio. Thursday, que es de Thor, el dios más importante como equivalente a Júpiter o a Zeus. Freya era la diosa de la fecundidad también como Venus. Y usan Saturday y Sunday con las denominaciones originales también de los romanos. Eso se puede ver no solamente en inglés, en varios idiomas. Y
Y bueno, y lo mismo podríamos hacer con los meses, o sea, palabras de la vida cotidiana que tienen que ver con estos pilares. Rápidamente, también marzo era el mes de Marte, porque marzo era el primer mes en el calendario antiguo de los romanos. Entonces marzo también era el dios de Marte. Marte tenía día y tenía dios, tenía mes. El dios de la guerra tenía día y tenía mes. Listo, marzo, abril, en abril había todavía una discusión si está ligado con el verbo aperire, que es abrir porque comienza ahí la primavera, o con Afrodita, es como equivalente a Venus. Ahí hay todavía es hipotético. Ya mayo, si es Maya la mamá de Mercurio, junio por la diosa Juno, julio por Julio César, Augusto, o en español se llama agosto, que es por Augusto en muchos idiomas, que igual también Augusto, Augustus. Septiembre era el séptimo mes originalmente, sept, que es 7, septiembre, octubre era 8, noviembre era 9 y diciembre era 10. Ya, esos eran los meses que había en el calendario original. Por ahí como en 153 a.C. Agregaron enero y febrero. Enero y febrero. Entonces enero y febrero, enero 11, el mes del dios Jano, el dios de las puertas, y febrero, que febrero era el mes para pedir perdón a los dioses, sacrificios de expiación. Eso quiere decir febrero. Febrero es sacrificios de expiación. Y entonces febrero quedó de último. Por eso es que febrero tiene 28 días. Era el del cuadro. Podría haber quedado de 32, 33, pero quedó de 28 y cada cierto tiempo, pues cada 4 años, en el caso de nosotros, le completamos. Después, en otra renovación que hubo, metieron a enero y febrero de primeros, porque después decían, bueno, si Jano es el dios de las puertas, el que abre, no puede ser del mes 11, tiene que ser el mes 1. Y ya eso originó que el desplazamiento, por ejemplo, de septiembre que era el 7 quedó de 9, octubre que era el 8 quedó de 10, noviembre que era el 9 quedó de 11 y diciembre que era 10 quedó de 12. Bueno, simplemente para mostrar como algunas palabras que usamos todos los días y otras que usamos en la ciencia, ¿cierto? Y no perdamos de vista que sobre todo como en latín y griego se ha producido la ciencia, entonces en esos idiomas tenemos que ir a buscar también como las denominaciones. En la vida cotidiana tenemos a veces incluso, coexisten algunas. Por ejemplo, yo puedo decir huella dactilar. Cuando digo dactilar estoy usando griego, dactilos, dedo, pero huella digital estoy usando latín, digitus, que es dedo. ¿Cierto? Entonces, tenemos las dos denominaciones, como les decía, un poco más, tal vez para la ciencia, el griego que permite la composición de palabras. Y también depende de la ciencia. Si yo me pongo en el plano, por ejemplo, de la anatomía, las denominaciones del cuerpo son más griegas, mientras que, por ejemplo, las enfermedades son más latinas, mientras que las enfermedades, las afecciones son más griegas, es por tradición, son cosas por tradición. Bueno, yo quiero aprovechar que si alguien tiene alguna pregunta, yo, pues, de mi parte fue como todo. Era más una presentación aquí sencilla, sin ánimo de ser riguroso de dónde provienen las palabras, cómo se formaron, no, sino más mostrar que la ciencia empieza en la palabra, que muchas veces nos dedicamos a algo y no nos damos cuenta de qué estamos nombrando. Recuerdo hace poco en una clase la palabra estegosaurio, entonces esteg es techo y sauros es lagarto, como el lagarto que tiene como un techito. Entonces me dijeron, con razón, esos animales son así. Sí, la palabra lo dice, pero nosotros no. Imagínense, orquídea con aspecto de testículo. Bueno, por alguna cosa la pusieron así. Bueno, entonces si tiene alguna pregunta por ahí, pues con mucho gusto, no sé, algún comentario, sugerencia, protesta. Bueno, muchas gracias al profesor Francisco. Muy interesante todo este recorrido con todas esas palabras y su carga etimológica. También no solamente el acento en ese sentido etimológico, sino también cultural, social, cotidiano, científico.
Tenemos por acá la pregunta de Juan Cardona a propósito de la etimología de Australopithecus. Australopithecus. Sí, Tenemos entonces un bueno, la misma, profesor. bueno, también les digo, pues yo no me sé todas las palabras, pues, pero bueno, Australopithecus quiere, Australos es sur y Pithecus es mono, es como el mono del sur, ¿cierto? Y de hecho también pues en el sur encontramos como tierra del sur que es Australia, ¿cierto? En el caso de Australopithecus puede ser, no sé, es que esa es también una de las bondades que tiene perseguir la palabra, ¿cierto? Ya le da una idea. Tiene que ser como el mono del sur. Entonces, yo no sé antropología, no sé etnografía, y, pero ya me ayuda a sospechar. Ah, debe ser una forma de homínido que hallaron en el sur. No sé exactamente dónde encontraron a Australopithecus, pero la denominación tiene que ser así, dice Pithecos, como también en pitecántropo, cuando uno dice pitecántropo, pitecos antropos, como hombre mono, ¿cierto? Hombre mono, pitecántropo. Pero sí, en principio es como hombre, es mono del sur. De Sudáfrica. Bueno, si hay alguna otra pregunta, bienvenida. No sé si un amigo nuestro que está acá quisiera contribuir con Quería preguntar. algún comentario. Felicitar a Pachito, hombre, por Dios, hombre, Ah, el profesor Juan Manuel Serna, por Dios, uno de mis grandes profesores. ¿Qué es esto? nuestro profesor. Siempre te lucís con eso, hombre. Por ejemplo, eso que dijiste ahora de César, ¿no es cierto? Sí. Resulta que la pronunciación del latín, y eso pues no lo mencionó, pero yo sé que usted lo conoce muy bien. Había un latín de la clase alta y un latín sermo plebeius, ¿no es cierto? Sí, claro. Por esa palabra se descubrió precisamente la pronunciación del latín clásico, porque los bárbaros que no tenían un rey así parecido al emperador romano, pidieron prestado ese término para nombrar, cuando ya estaban pues fuertes, ¿no? Cuando ya se volvieron casi que un imperio. Sí. Entonces, como no tenían ese nombre, tenían simplemente el nombre de Leiter, ¿no? Y ahí viene el líder, Uh-huh. o Häuptling. Sí, cabecilla. Y entonces prestaron esa palabra, pero ellos lo pronunciaban a la manera germana y decían Kaiser, Kaiser, Uh-huh. que escriba Olivera. Grande, letra grande. ¿Se ve así o no? Es que en latín romano se decía César, pero en latín culto era Caesar, el de arriba. Sí, en latín culto, literario Kaiser. Entonces, a la pronunciación germana era Kaiser. Uh-huh. Y así quedó. El emperador de los germanos ya fue el Kaiser, ¿no? Uh-huh. Y en otras, tenemos que hacer otra charla sobre las relatinizaciones del español, que fue donde quedaron las formas cultas al lado de las formas populares. Por ejemplo, la gente dice el respeto, ¿no es cierto? El luto, la leche, pero siempre dice con respecto a. O sea, ahí vuelve a la raíz latina respectum, ¿no? Sí, luctuoso. Luctuoso aniversario, vuelve a luctum. Y ya no dice leche, sino que dice lácteo, produjo lácteo, ¿no? O sea, de lácteo. Eso en el español es fascinante. Esa historia es bastante buena, interesante. De todas maneras, felicitaciones, Pachito. Vos, como te digo, pues... Profesor, muchas gracias. Vea, Eso. sorpresa por aquí con un profesor mío. Ah, vea.
Bueno, muchas gracias al profesor Juan Manuel Muchas Serna, gracias. que siempre tiene unos aportes de oro Muy amable. maravillosos. Muchas Ya gracias. estará compartiendo con nosotros estos ciclos en torno a la palabra, a la ciencia y demás. Ahí Queremos, el sí, profesor le faltó decir, pero yo sé que él también, por supuesto, iba para allá, yo me imagino, era zar en ruso, ¿cierto? Para el emperador ruso. ah, sí, claro, ahí termina en SAR. Ujú. Claro. Bueno, profesor Francisco Vanegas, Pachito, muchas gracias por tu charla, muy motivadora, Bueno, muy ya amena. solo aquí pasar un rato de pandemia nomás, ¿verdad? O sea, Toda nuestra gratitud desde la Universidad Unisabaneta, desde la Facultad de Ingeniería, bueno, con mucho gusto. por esta presentación. Darle las gracias a todos los que nos acompañaron, asimismo a todo el equipo de virtualización que hizo posible este encuentro virtual. Que tengan una feliz noche, muchas gracias y nos seguiremos viendo. Un saludo grande desde Unisabaneta. Bueno, Que estén muy bien. bueno, muchas gracias, feliz noche. Gracias, profesor.